Lo más importante es sentirse bien ahora. Dicen que hay días que pasan sin dejar huella, y otros que lo cambian todo. Para él, aquel día empezó como cualquiera, una sala, un escenario y decenas de personas desconocidas. No imaginaba que, al caer la noche, llevaría consigo una idea tan poderosa que, si la aplicaba, transformaría cada aspecto de su vida. Durante el primer descanso, la sala se llenó de un murmullo suave. Algunos se levantaron en busca de café, otros se agruparon cerca de las mesas de aperitivos, intercambiando tarjetas y sonrisas. Él, todavía procesando la información de la mañana, se quedó de pie junto a una columna, observando. Fue entonces cuando un hombre, de mirada franca y voz tranquila, se le acercó. Llevaba un vaso de café en la mano, y una expresión que mezclaba timidez con urgencia, como si necesitara decir algo antes de que el momento se escapara. ¿Puedo confesarte algo?, preguntó, casi en un susurro, inclinándose un poco hacia él para no levantar la voz en exceso. Él asintió. Creí que lo más valioso de esta conferencia sería conocer a los ponentes principales, comenzó. Y sí, hizo una pausa, sonriendo como quien recuerda algo agradable. Fue increíble saludarlos, escucharlos, ver de cerca a personas tan exitosas, tan llenas de energía y felicidad. Por un instante, se quedó mirando al suelo, como si ordenara sus pensamientos, y luego continuó. Pero, ¿sabes qué me dio más fe en que todo esto funciona? No fueron ellos. Fueron las conversaciones con otros asistentes, con personas que, como yo, apenas están aprendiendo esto por primera vez. Sus ojos brillaban, y en su voz había una mezcla de alivio y esperanza. Encontré consuelo al darme cuenta de que no soy el único con preguntas, con miedos, con dudas. Hay más como yo, gente emocionada, curiosa, que quiere creer que este método puede cambiarles la vida. Y verlos aquí, con esa ilusión en el rostro, me hace sentir que no estoy solo. Él lo escuchó sin interrumpir, notando la sinceridad en cada palabra. No era un discurso preparado ni una frase motivacional, era verdad pura, dicha con el corazón. Ese comentario, tan simple y honesto, se le quedó grabado como una chispa que, sin saberlo aún, encendería algo más grande en su interior. Al volver al escenario, las luces se atenuaron ligeramente y el murmullo de la sala se apagó poco a poco, como si todos supieran que algo importante estaba a punto de decirse. El orador, con paso firme, se acercó al centro, dejó el micrófono reposar unos segundos junto a sus labios y miró a la audiencia con una pausa calculada. Su voz rompió el silencio con una frase que pareció atravesar el aire. Si quieres cambiar tus finanzas, tu salud, tus relaciones, o cualquier aspecto de tu vida, no puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Las palabras resonaron en la sala como un eco invisible. No fue solo el sonido, sino el peso de la verdad que llevaban. Él, sentado entre la multitud, sintió que esa frase no era genérica, era un golpe directo a su propia rutina. Porque, en el fondo, sabía que era cierto. No puedes comer igual, pensar igual, rodearte de las mismas conversaciones y esperar resultados diferentes. Es como querer que un río cambie de curso sin mover ni una piedra de su cauce. El orador hizo una breve pausa y sonrió, como quien está a punto de revelar el núcleo del mensaje. El cambio llega, dijo, levantando ligeramente la mano, cuando tú mismo cambias. Y ahí, en ese instante, no había diapositivas, ni estadísticas, ni técnicas complicadas. Solo una idea tan simple que, paradójicamente, lo cambiaba todo. Durante la siguiente pausa, mientras el público se dispersaba entre mesas y pasillos, el orador saludó a un colega de una forma curiosa, y una voz curiosa lo detuvo. «Perdona, ¿acabas de llamarlo rey?», preguntó una mujer, arqueando una ceja con una mezcla de sorpresa y humor. Él soltó una breve risa y asintió. «Bueno, el título formal es Alteza Real», aclaró. «Pero entre amigos solemos ser menos ceremoniosos». La mujer sonrió, como si acabara de descubrir un secreto simpático, y se alejó. Sin embargo, para él, aquel intercambio no era solo una anécdota graciosa para contar después. Mientras observaba a esa figura a la que se había referido con tanta naturalidad, comprendió algo más profundo. La presencia de personas tan influyentes en esa sala era una prueba viviente de que este conocimiento no conocía fronteras ni rangos. No solo podía transformar vidas individuales, podía cambiar comunidades enteras, inspirar movimientos, alterar el rumbo de un país, incluso, en su visión más amplia, tocar al mundo entero. En ese momento, supo que para él esto no era un simple trabajo ni una charla más en una agenda apretada. Era su misión. La razón por la que estaba allí. Entonces,
regresó al centro del escenario y, con un tono casi conspirativo, dijo que iba a explicar el procedimiento básico para conseguir cualquier cosa que uno desee en la vida. La sala se tensó con una expectación silenciosa. Había algo en su voz, en esa pausa antes de hablar, que hacía sentir que lo que venía a continuación no era teoría, sino una llave. Y lo sorprendente, aclaró, era que no se trataba de obsesionarse con el cómo. Eso arrancó un murmullo entre algunos. Porque, en la mente de la mayoría, conseguir algo implicaba planificar, calcular, luchar contra cada obstáculo. Pero él negaba suavemente con la cabeza, como quien ha visto un mapa más amplio. La ley de la atracción funciona porque lo que una persona piensa, y lo que una persona siente, hizo una pausa, dejando que el silencio reforzara cada palabra, lo atrae. Su mirada se paseó por la audiencia, asegurándose de que todos lo siguieran. Cuando alguien transmite una vibración mental fuerte y constante, continuó, el universo mueve miles, quizá millones de variables invisibles para que eso suceda. No las ves. No aparecen en tu calendario ni en tus planes. Pero están ahí, alineándose para abrir un camino que ahora mismo ni siquiera puedes imaginar. Y en ese instante, en la mente de quienes escuchaban, el concepto dejó de ser abstracto. Podían casi sentir ese engranaje invisible moviéndose a su favor. Podía ser alguien que soñaba con un auto nuevo. Lo veía en su mente, el brillo de la pintura recién encerada, el aroma a tapicería nueva, el sonido del motor al encender. Y, sin embargo, no tenía la menor idea de cómo podría pagarlo. O quizá era una persona ahogada en deudas, que cada mes miraba las cifras en la pantalla del banco con una mezcla de frustración y resignación, sin encontrar forma alguna de saldar todo aquello. O tal vez, alguien que deseaba bajar de peso, pero llevaba años acumulando intentos fallidos y excusas, con la amarga certeza, alimentada por su propia experiencia pasada, de que simplemente no podía lograrlo. En todos esos casos, la enseñanza era la misma, el cómo, no importaba. Porque la mayoría de las piezas necesarias para que ese deseo se cumpliera estaban moviéndose en un plano invisible, fuera del alcance de cualquier cálculo humano. Era como si el universo tuviera una vasta red de hilos invisibles y, al sostener la imagen mental y la emoción correcta, esos hilos empezarán a moverse, a unirse, a tejer una realidad que, en ese momento, parecía imposible. Transmitir con fuerza lo que se desea. No solo pensarlo de vez en cuando, sino sentirlo como si ya fuera parte de la propia vida. Eso, es lo que permite que la ley de la atracción mueva sus hilos invisibles, coordinando personas, circunstancias y oportunidades que, de otra forma, jamás se cruzarían. No era necesario conocer cada paso del camino. No solo pensarlo de vez en cuando, sino sentirlo como si ya fuera parte de la propia vida. Eso, decía, es lo que permite que la ley de la atracción mueva sus hilos invisibles, coordinando personas, circunstancias y oportunidades que, de otra forma, jamás se cruzarían. No era necesario conocer cada paso del camino. No había que saber de antemano quién ayudaría, dónde aparecería la oportunidad o cuándo llegaría. La clave estaba en algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más exigente, mantener la frecuencia adecuada. Y ahí entraba en juego la fe. No una fe tímida, frágil, que se tambalea ante el primer contratiempo, sino una convicción absoluta, inamovible, que no deja espacio para la duda. Porque cuando alguien cree de verdad que algo va a suceder, lo espera como se espera el amanecer, con la certeza de que es inevitable. Y esa seguridad silenciosa, decía él, es el imán más poderoso que existe. No hablaba solo de filosofía, ni de frases bonitas para motivar por un rato. Su voz tenía el peso de quien sabe que lo que dice ya ha sido comprobado. La ciencia, recordó, ya había demostrado que los pensamientos no eran meras nubes pasajeras en la mente, sino fuerzas reales, capaces de influir en la materia física. Todo lo que existe vibra. Cada átomo, cada partícula, cada célula. Y el cerebro humano, ese órgano silencioso y misterioso, transmite y recibe señales constantemente, como una antena que nunca deja de funcionar. Cada pensamiento es una frecuencia. Cada emoción, una onda que se propaga. Comprender cómo y por qué funciona este principio era mucho más que una curiosidad intelectual. Era el primer paso para usarlo a favor, para tomar el control de ese flujo invisible que, nos guste o no, está moldeando nuestra realidad en cada instante. Él los recordó con absoluta claridad, como si esas palabras hubieran quedado talladas en su memoria. No eran simples consejos, eran un mapa para que cualquier persona pudiera manifestar lo que realmente deseaba. Primero, definir el deseo.
Podía ser algo concreto, un lugar donde vivir, una meta alcanzada, un objeto soñado, algo más amplio como un estilo de vida, o incluso solo un sentimiento que uno quisiera experimentar cada día. Pero debía estar claro, al menos en el corazón. Segundo, desearlo intensamente. No con un interés tibio, como quien hojea un catálogo, sino con un fuego interno capaz de mantener viva la imagen incluso en los días grises. El deseo tenía que arder. Tercero, transmitir la vibración el mayor tiempo posible. Al despertar. Antes de dormir. Al manejar, al caminar, al cocinar, en cada momento cotidiano, mantener la imagen y la emoción como si ya fueran parte de la vida. Y siempre, siempre, cargada de buena energía. Cuarto, creer sin dudar. No imponer plazos, no condicionar el resultado. Porque el momento perfecto no lo marca el reloj, sino la preparación interna. El deseo llega cuando la persona está lista para recibirlo, y no un segundo antes. Mientras escuchaba, comprendía que no eran pasos para soñar más fuerte, eran pasos para vivir de otra manera. Con el tiempo, descubrió que, al aplicar estos pasos, la vida empezaba a sentirse como abrir un regalo cada mañana. Era una sensación casi infantil, como la de un niño en su cumpleaños, ansioso por ver qué había dentro del paquete. Al despertar, la primera pregunta que le cruzaba la mente no era ¿qué tengo que hacer hoy?, sino ¿qué maravilla me traerá hoy el universo? Y lo sorprendente era que, con esa actitud, incluso las aparentes molestias adquirían un nuevo significado. Una llanta pinchada ya no era solo un contratiempo, podía ser la forma en que la vida lo protegía de un accidente, la oportunidad para conocer a la persona adecuada o el inicio inesperado de una nueva etapa. Todo, absolutamente todo, podía ser una pieza del gran rompecabezas que lo acercaba a lo que deseaba. Y esa certeza lo llenaba de una calma y una alegría difíciles de explicar, pero imposibles de ignorar. Con el tiempo, comprendió que, cuando uno decide ver todo como parte de un plan mayor, la vida deja de sentirse como una cadena interminable de problemas, y empieza a vivirse como una aventura. Cada giro inesperado, cada retraso, cada coincidencia, ya no eran obstáculos, sino pistas de que algo más grande estaba en marcha. Salir de aquella conferencia no fue, como muchos podrían pensar, el cierre de una experiencia inspiradora. Fue, más bien, el verdadero comienzo. Ahora sabía que su tarea no era adivinar cada paso ni obsesionarse con el camino. Su única responsabilidad era alinear su mente y su corazón con aquello que deseaba, y dejar que el resto se desplegara como un libro cuyo final ya estaba escrito, pero que valía la pena leer página por página. En ese momento, entendió que el viaje más importante no era hacia un lugar, sino hacia una nueva forma de ser. Ese día, al salir del lugar, no se llevó folletos, ni apuntes llenos de gráficos y fórmulas. Se llevó algo mucho más valioso, una certeza que no necesitaba demostraciones. Definir con claridad lo que uno quiere. Desearlo con intensidad, hasta sentirlo en cada latido. Transmitirlo con alegría, como si ya formara parte de la vida. Y creer sin dudar, con la fe serena de quien sabe que lo inevitable siempre llega. El resto, lo haría el universo. Esta es una historia real de cómo un ex masón me ayudó a obtener lo mejor del universo. No olvides suscribirte y darle like, agradecemos tu apoyo. Y comparte este video para que llegue a más personas.